Hola, bueno, ya tenemos el cuello alto, listo para seguir haciendo lo que se nos ocurra. Puede ser un suéter, puede ser una pechera, puede ser, en este caso, vamos a hacer una capucha. Un cuello alto con capucha. Vamos a hacer una capucha. Entonces, una vez que ya elegimos de qué lado queremos nuestro derecho, acuérdense, si ya vieron el video del cuello alto, que tenemos como dos tipos de elastizado, más grueso, se los pongo así para que lo vean mejor, así como más grueso o más finito, ¿sí? Pero en ambas situaciones tenemos para hacerlo así, que se vea igual tanto arriba como de abajo. La única manera que se ve la otra forma de cuello es si lo abrimos, por ejemplo, para taparnos la nariz, pero de todas formas se ve hermoso. Yo en este caso elegí una forma más finita. Podría haber elegido la otra tranquilamente. Muy bien. Acá verán que puse un ganchito. Este ganchito que me marca la mitad, pero la mitad de adelante, ¿sí? Porque atrás tengo las costuras, que si bien son invisibles, prefiero que queden por el lado de atrás, de nuestra nuca, ¿sí? Por una cuestión de prolijidad. Así se ve perfectamente la parte de adelante sin ningún problema. Acá va nuestro cuello y cuerpo y de este lado obviamente nuestra cabeza. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo encontramos la mitad? Fácil. Buscan dónde están las costuras. Las costuras están acá y aproximadamente ahí ponen el marcador donde ustedes desean, de un lado o del otro. Entonces vamos a poner así como para diferenciar. ¿Ven? Este es nuestro cuello con la cabeza para acá y esta es la parte que va al cuerpo. Y desde acá tiene que nacer la capucha. A ver, ahí. Desde acá tiene que nacer nuestra capucha. ¿Estamos? La capucha en sí tiene que medir alrededor de 35 centímetros, 40, 33 lo menos. Eso pueden medir un aproximado desde la coronilla de su cabeza hasta donde comienza el cuello. Muy bien, les vuelvo a repetir, si no vieron el cuello, cómo realizarlo de esta manera, que es absolutamente crochet más allá que parezca lo contrario, les dejo el link por acá arriba, así lo van a ver y después continúan con esto. Más adelante les voy a hacer algún otro video haciendo otra cosa. Pero este cuello, que ya les digo, como puede ir para distintos proyectos, preferí grabarlo por separado. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a hacer una vuelta de medios puntos y una vuelta de puntos deslizados. Entonces vamos a tomar nuestra aguja, la misma que veníamos usando para el cuello, al menos por ahora, que es la número 5, creo que la está marcando, es la número 5, si no lo llegan a ver bien, ahí está, ahí se ve bien. Muy bien, por ahora vamos a usar la 5, después vamos a usar una número 6, ¿sí? Para lo que es la capucha en sí. Muy bien, entonces, una vez que determinaron dónde está la mitad donde quieren empezar, obviamente del derecho, por eso lo dejo así, del derecho van a tomar su hebra y van a ir tejiendo medios puntos. Ahí pueden tomar las dos hebritas para firmarlo, sueltan la hebrita corta y ahí mismo, escondiendo la hebra, van haciendo medio punto. Entonces van haciendo una ahí
y una adentro de la cadenita. ¿Sí? Una entre medio. Traten de hacerlas flojitas. Y una adentro de la cadenita. Una entre medio. Ven que acá hay dos cadenitas, una entre medio. Y otra dentro de cada cadenita. Muy bien, vamos haciendo así. Voy a poner un marcador para que ustedes vean donde comenzamos. Damos toda la vuelta y nos encontramos acá. Es muy sencillo, no vale la pena que lo hagamos juntas porque es muy sencillo. Entonces llego hasta el final y continuamos. Muy bien, acá hice 99 y este es mi último punto, el número 100. ¿Cómo sé que esto de que ven así como si estuviera ondeado? No pasa nada, es normal. ¿Cómo sé que yo tenía que tener 100 puntos? Fácil, hice 100 hileras. Entonces, no se pasen en la cantidad de puntos porque si no, sí se les va a fruncir. Esto que ven que pareciera que estuviera ondeado, no sé si lo notan, que parece que estuviera ondeado. No pasa nada, es normal. Muy bien, al final dije, vamos a hacer una vuelta de medios puntos y después una de puntos deslizados. No, lo voy a unir ahí directamente con mi primer punto. Entonces, sé que está bien la cantidad de puntos porque yo había hecho 100 hileras. Si miraron el video, van a ver que yo hice 100 hileras. Entonces son 100 puntos. Lo voy a unir directamente ahí. No vamos a hacer la vuelta de puntos deslizados que les dije. Los voy a dejar así directamente. Y ahora, a partir de acá, sí vamos a cambiar nuestra aguja. ¿Sí? Esta era una 5, vamos a ir por una 6. Porque vamos a comenzar con lo que es la capucha. La capucha, ya les dije que tiene que ser alrededor de 35-40 centímetros. Yo, según mis cálculos, a ver, si yo hago los cálculos en función de la aguja 5, yo había puesto 30 puntos, entonces me daba como que yo tenía que hacer 60 cadenas, más una de subida. Pero con aguja 6, ahí se me iba demasiado. Entonces, yo hice el cálculo, les comento esto para que ustedes hagan su muestrita para cambiar la aguja. Entonces, yo tengo que agregar 50 cadenas, no 60, 50 cadenas. ¿Estamos? Entonces, 50 cadenas más 1. Agrego esas cadenas y les muestro cómo continúa. 50 y una más de subida. Fíjense que yo las hice bien flojitas, y a su vez a la primera cadena le puse un marcador como para tener de referencia. Muy bien. Una vez que hice esa cadena de subida, vamos a tomar un marcador y tal cual se los había explicado con el cuello, vamos a poner el marcador abrazando ese punto. Solamente abrazándolo, para que nos sea más sencillo a la hora de unirnos cuando lleguemos de vuelta a este punto. Vamos a girar un poquitito y vamos a tejer en esta ocasión en las cadenitas de atrás. ¿Ven? En estas cadenitas, en estas pancitas que tenemos atrás. ¿Estamos? Esta es nuestra primera cadenita. Entonces vamos ahí, tomamos hebra, primero hicimos una lazada, pinchamos y pasamos. El punto es exactamente el mismo. La única diferencia es que vamos a tomar estas pancitas de atrás. ¿Ven? Ahí tienen como la cadenita
Y acá está la pancita. Es la tercera hebra de nuestras cadenas. Entonces tomamos lazada, pinchamos, sacamos, sostenemos y pasamos. El punto es exactamente el mismo que veníamos haciendo en el cuello. Por eso les digo, es importante que vean el video del cuello. En este caso yo lo hago sosteniendo para no tironear tanto la cadena y para que sea más sencillo, incluso para sostenerlo y para mostrarles, ¿sí? Entonces vamos haciendo así hasta llegar a la última, que está con un marcador acá, que sería mi cadena número 50. Entonces llego hasta ahí y les muestro cómo continuamos. Muy bien, acá llegué a el último punto. Ven, acá tengo el marcador. Entonces vamos a tejerlo. Voy a sacar acá el marcador para que no me entorpezca. Ahí la cadenita, a ver que no la agarré bien. Ahí. Y hago mi último punto. Y le voy a poner un marcador. Ahí. ¿Para qué? Para poder mostrarles bien cómo viene la secuencia. Bueno, ahí ven, está la cadenita. Entonces nosotros llegamos acá, ahí, más cerquita. Muy bien. Ahí hice mi último punto, ¿sí? El número 50 en mi caso. Yo de dónde arranqué, de acá, de este punto, ¿sí? Entonces yo ahora me tengo que unir con punto deslizado en el siguiente. Ahí hago un punto deslizado, que es como decir, bueno, llegué hasta ahí, como si fuera un último punto, que no cuenta como punto. Y después me voy al que le sigue, que viene a contar como la cadenita de altura. ¿Se entiende? Yo llego al punto, de acá salí, llego al punto siguiente, porque yo le llego un poco más alto. Y esta viene a ser como la cadena de altura. ¿Está? Entonces, ¿ahora qué hago? Giro mi tejido. Giro mi tejido. Y voy a... Esperen que voy a dar vuelta a la lana para que ustedes lo vean mejor. Voy a volver a tomar lazada y voy a hacer el punto igual que lo venía haciendo siempre. Pero tomen en cuenta lo siguiente, miren. Esta es mi cadena de subida. Esta es con la que me uní. Por eso puse el marcador ahí. Yo tengo que arrancar acá. Ese es mi primer punto. No este, ni este. Ni el de llegada ni el de subida. Esos dos no cuentan. ¿Estamos? Entonces, hacemos una lazada y ahí donde pusimos el marcador, ahí es donde hacemos nuestro primer punto. ¿Sí? Ahí. ¿Estamos? Entonces, si quieren pueden poner un marcador, ya saben que ahí es donde termina el punto. Si quieren lo pueden poner ahí. O si prefieren lo pueden poner donde empezaron. Así saben que cuando den la vuelta empezaron por este punto. Les recomiendo ponerlo más que en el primer punto, ponerlo donde arrancaron. Así les queda claro que ustedes arrancaron de este punto, ¿sí? Entonces, cuando se unan, van a tener que unirse en este punto y subir en este. ¿Lo hacemos juntas? A ver, ahí hicimos nuestro primer punto, ¿sí? Entonces vamos a hacer, a ver, estoy demasiado cerca, me voy a ir un poquitito más lejos. Ahí. Entonces, tomo lazada y encanalé
vamos a ir haciendo el punto. Acuérdense que yo les enseñé a hacerlo así, que es mucho más ligero, mucho más rápido. Como es, enganchan la hebra ahí y giran la aguja y pasan. Lazada, pinchan, traen, enganchan y pasan. Es mucho más rápido así. Es mucho más rápido así. Entonces, llego hasta el extremo de la cadena. Así les muestro, más que nada por si no vieron el video, insisto, vayan a ver el video del cuello. Ahí les enseño un montón de cosas. Vayan a ver el video del cuello. Se los voy a estar dejando por acá para que lo vayan a ver. Entonces llego hasta el extremo, así les muestro y continuamos a ver cómo nos unimos acá. Muy bien, acá llegué al último punto. Entonces, ¿qué pasa? Está el marcador y eso me indica que si yo paso justo por donde está el marcador, ¿se acuerdan que yo les dije abracen la cadena? Ahí tengo toda la cadenita completa, que es lo que yo necesito a la hora de el último punto. Solamente el último punto tiene ese detalle. Entonces tiene estas terminaciones perfectas que tiene el cuello. Es igual. ¿Estamos? Entonces, una cadenita de subida que ya hice, vuelvo a abrazar con mi marcador la cadena, giro el tejido, vuelvo a tomar lazada y ahí en la segunda cadena, claramente, ven que acá está la primera, en la segunda hago mi punto en canalé normal y ya mi marcador ya tiene atrapadas, digamos así, las 2 hebras que voy a necesitar tejer completas cuando vuelva, porque es solamente el último punto, no el primero. Muy bien, entonces sigo tejiendo en canalé ahora hacia donde está mi cuello. Entonces voy a seguir tejiendo todo el recorrido hasta donde está el marcador, que acuérdense que pusimos el marcador en el punto de inicio, de donde arrancamos nuestro tejido. Así vemos bien clarito dónde tenemos que pinchar. ¿Estamos? Entonces llego hasta ahí y les voy mostrando. Muy bien, acá estoy en el último punto, que puede que quede un poco escondido. Ahí. ¿Ven? Muy bien, entonces de este habíamos partido. Acá tengo mi marcador. De este habíamos partido. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que ir al que le sigue, que es mi punto de llegada, y subir con uno más, como si fuera una cadena de subida. Por eso esos dos no se tejen. Porque primero no son puntos. Segundo, en el punto de llegada es el punto de llegada, punto. Y el punto de subida nunca se teje. ¿Estamos? Entonces yo tengo que empezar a tejer desde acá. Entonces, si a ustedes les sirve ponerse un marcador acá, se ponen un marcador acá, así no se pierden. Se pueden poner, cuando hacen el último punto, un marcador ahí. Y si quieren, después se ponen un marcador acá, a modo de saber dónde fue que empezaron. Entonces ya saben que cuando vuelven, no tienen que terminar acá, tienen que terminar acá. Y subir con uno. ¿Sí? Entonces no es más que ir y venir, ir y venir, ir y venir, hasta cubrir toda la circunferencia y terminar donde
acá, en el último punto, ¿sí? No donde comenzamos, sino uno antes, porque acá nos tiene que quedar la abertura. ¿Para qué? Para nuestra cara. ¿Estamos? Entonces, damos toda la vuelta, en ida y vuelta, hasta llegar acá. Y les muestro cómo continuar. ¿Ven? Con un número más grande nos da como un poco más de esponjosidad. Nos queda como más a su vez más flojito. Y nos queda más cómodo para acomodar a nuestra cabeza. Entonces no es más que dar idas y vueltas hasta llegar ahí. Y ahí les muestro cómo continuar. Bueno, acá estamos ya con el cuello terminado. La parte del cuello ya se las expliqué. Y lo que fuimos tejiendo fue esta parte. A ver, que lo voy a poner derecho. Partimos de un punto, dimos toda la vuelta, yendo y viniendo en forma vertical. Se las pongo así, yendo y viniendo en forma vertical, como les fui explicando, dando toda la vuelta por atrás y terminando acá. ¿Ven? Terminando de este lado. Justo donde comenzamos. Esto, no se olviden que en realidad lo vamos a usar. Miren, les puse un marcador para que tengan una idea. Este es el revés de este lado y este es el derecho. ¿Por qué? Porque nuestra capucha va a ir por dentro. Entonces nosotros vamos a tener la capucha de esta manera. ¿Sí? Así va a ir nuestra capucha. Nuestra cabeza acá, nuestro cuello, y esta es la capucha que le falta la unión. A ver, que acomodamos acá. Falta la unión, ¿sí? Obviamente ahora no se nota tanto, pero nuestra unión quedaría algo así. ¿Sí? Nuestra cabeza acá y nuestra capucha, todo esto. Ahora lo que les voy a enseñar es hacer la unión. En mi caso, como yo ya había dado 100 hileras en lo que era el cuello, ¿se acuerdan que se los mostré? Claramente tenía 100 puntos, con lo cual tuve que hacer 100 hileras en vertical. ¿Sí? Y acuérdense que cada una de estas costillitas, vamos a decirles, cada una de estas espigas, ¿sí? Cada una de estas columnas de espigas corresponde a 2 hileras. O sea que vamos a tener en total 50 de estas. En mi caso, porque hice 100. Si ustedes tienen, no sé, 120, tendrán 60. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿yo qué hice? Terminé acá. Sabrán disculpar que tengo la hebra así como muy usadita, porque para dar las últimas hileras tuve que desarmar una muestrita. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta que tengo mi cuello ya del derecho, este va a ser el derecho de mi capucha, ¿sí? Entonces, enfrentando los revés, ¿ven? Enfrentando los revés, y vuelvo a mostrar por si no queda claro. Acá está mi cuello. Yo pasé mi cuello envolviendo, pasé la capucha envolviendo por afuera el cuello, ¿sí? Muy bien, entonces una parte y la otra parte, y la costura va a ser por acá. Ya les adelanto, es costura con aguja, pero les va a quedar que no se va a notar, se van a enamorar de esta costura. Muy utilizada en 2 agujas, ¿sí? O tricot. Muy bien, entonces yo tomo, dejando el revés, si quieren pueden mostrarlo, pueden marcarlo, ¿sí? Cuál es el revés o cuál es el derecho. Unen así. ¿Y por qué les hablé de costillitas?
porque cuenten las costillitas, va a ser mucho más sencillo, ¿sí? En mi caso, como yo tenía 50, voy a traer 25 de un lado y 25 del otro. Entonces yo conté tener 25 y 25. Acá se unen justo mis 25. Acá tengo una costillita y acá tengo la otra costillita, ¿sí? Ahí tengo justo mis 25 costillitas. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien, entonces continúo. Yo ya tengo enhebrada mi aguja de tejer lana con punta roma, ¿sí? Muy bien, voy a acomodar el tejido para que me sea más cómodo y lo voy a enfrentar así. Estas las voy a sacar, sencillamente las puse como para poder probármela, pero ya está. Muy bien, entonces acuérdense, yo ya en otros videos les dije, antes de cortar la lana o el material que estén usando, prueben contar aproximadamente de 3 a 4 veces su tejido, ¿sí? Ahí tenemos 2, 3, y si pego la vuelta tengo alrededor de 4 veces, ¿ven? De esa manera saben que les va a alcanzar perfectamente. ¿Ven cómo se dan cuenta también cómo es el revés? Miren, este es el derecho, miren cómo quedan los finales de vuelta. Sin embargo, de este lado queda distinto, ¿ven? Si miran uno y otro, ahí se van a dar cuenta cómo es. ¿Está? Ese es otro tipo. Muy bien, entonces enhebran la aguja. Yo acá tengo un marcador para que no se me desarme el último puntito. Lo voy a sacar. Voy a pasar mi aguja por ese puntito como para cerrarlo. Ahí. Muy bien, ahí les acerqué lo más posible la cámara. Estamos acá. ¿Ven lo que les digo? Miren qué diferencia hay entre el derecho y el revés del tejido. Este es el derecho y este es el revés. Muy bien, entonces yo estoy acá. Me voy a unir primero que nada al primer puntito ahí. Puede ser una hebra, pueden ser 2 hebras, no pasa nada. Me uno ahí. ¿Está? Una vez que me uno ahí, no hace falta ajustar. Voy a mirar. ¿Ven esta cadenita que se forma acá al costado? Voy a tomar, en este caso, toda la cadenita. Por esta vez solamente. Toda la cadenita de este lado. ¿Sí? Y ahora voy a tomar toda la cadenita de este otro lado. ¿Eso para qué? Para asegurar bien lo que es el borde del tejido. Ajusto, pero tampoco es que aprieto, ¿eh? Muy bien. Ahora, presten bastante atención. Vamos a entrar por la mitad de la cadenita. Si ustedes ven ahí la cadenita bien de frente, voy a entrar por la mitad de la cadenita de acá y voy a salir por la mitad de la cadenita que le sigue. Miren, cada cadenita es como si fuera una V corta, ¿ven? Ahí. Entonces, entro por esta cadenita y salgo por la mitad de la otra. Así. Y ajusto. Eso de este lado. Pero de este otro lado, voy a irme directamente a tomar toda la cadena. ¿Sí? Ahí. Después me paso para este lado y voy a meterme en la mitad de esta cadena y salgo por la mitad de esta otra.
y salgo. Ahora, acá tengo esta otra espiguita. Esta la agarro entera. La parte de atrás la agarro entera. Y la de adelante agarro mitad y mitad. ¿Ven? Entro por acá. Salgo por la que le sigue. Y paso. De este lado voy a tomar toda la espiga. Y paso. Vayan fijándose la tensión, ajustando. ¿Ven cómo pareciera como que continúa? Queda hermoso. Claramente queda ideal en tricot. Acá estamos adaptando, ya que estamos imitando un punto de tricot, estamos imitando una costura de tricot. Muy bien, entonces entramos por la mitad de acá y salimos por la mitad de acá. Ahí. ¿Ven? Y ajusta. Nos vamos a esta otra que la tomamos entera. Y ajustamos. Acá entramos por la mitad y salimos por la mitad. Acá tomamos entera. Ven que en realidad es muy sencillo. Muy sencillo. Y miren lo que es. Miren lo que es prácticamente imperceptible. La costura queda espectacular. Y del otro lado queda muy prolija también. No queda abultado ni nada. Y queda muy prolija. Les muestro una vez más. De este lado tomo la mitad de acá y la mitad de acá. Y de este otro lado tomamos entero. ¿Ven? Es muy sencilla. Es un poquito de paciencia, pero tampoco son tantas vueltas. Entonces, voy a llegar hasta el final. Les muestro cómo queda. Una vez que llegamos al último punto, al final, claramente hacemos un nudito, pasamos para adentro, escondemos nuestra hebra, como ya les mostré muchas veces, y les muestro cómo quedó. Muy bien, acá ya di la última puntadita. Miren qué prolijito quedó. Ahora con mi aguja voy a pasar para adentro, para el revés, así remato mi hebra. Miren la prolijidad que queda atrás. ¿Ven? Miren, queda perfectamente prolijito. Miren, ¿sí? Ahora ya la pasé para adentro, la voy a rematar. Ven que quedó muy prolija. Miren todo lo que me sobró de hebra, ¿ven? Todo esto me sobró de hebra. Todo esto. Un montón. Por eso les decía, con 3 es suficiente, pero siempre les recomiendo 4 veces. Entonces voy a perder mi hebra entre las hebras, entre la costura. Vamos a pasar ahí, le puedo hacer una especie de nudito. ¿Cómo hacemos un nudito? Miren, pasamos ahí. Sin fruncir. Acá ya que hay 2 hebras, es lo mismo si hay 2 o hay una, vuelvo a pasar en la misma dirección. Paso, 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 paso. Y antes de que se cierre ese rulito, paso mi hebra por dentro. Ahí creé un nudito.
Me voy a pasar para este otro lado. Si quiero puedo hacer otro nudito más. Antes de terminar de pasar toda la hebra, paso por adentro. Y ya está más que asegurado, pero de todas formas le podemos seguir pasando un poquito para este lado, así entre las hebras. Ahí. ¿Ven? Chequeando de no fruncir. Un último nudito si así lo desean. Y ya estamos en condiciones de cortar nuestra hebra. Está más que recontra súper asegurado. Así que lo podemos cortar al ras. Entonces voy a sacar todos mis marcadores de punto, todo lo que ya les mostré. Y les muestro cómo colocarla y cómo queda colocada. Muy bien, les voy a mostrar. Ven, miren. La capucha. Y acá adentro está nuestro cuello. Entonces, ponemos el cuello. Esto quedaría así. Ven qué bonita, no saben lo abrigada que es. Muy funcional. Muy bonita. Ya les digo, pueden subir el cuello. Ideal para el invierno. Y podemos usar nuestros mitones y por qué no las polainas.